muchas gracias por estar aquí. Gracias en nombre de la Universidad Popular. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Pérez Cantó. Entonces, bueno, es un placer tenerla con nosotros porque ha sido profesora de algunas profesoras que han venido aquí a darnos conferencias, como es Carmen de la Guardia, Pilar Toboso, que algunos habéis participado. Veo caras nuevas, entonces quiero para las caras nuevas decir que lo que es la Universidad Popular, bueno, sabemos todos lo que es una Universidad Popular. Nuestra fundadora, Carmen de Michelena, que es la que da nombre a la universidad, pues yo no lo sabía, me lo acaban de decir. Pilar la conoció en Pekín. Coincidieron allí en una conferencia. La cuarta conferencia mundial a favor de la mujer, la cuarta conferencia mundial de la mujer que se hizo en el año 95 en Pekín. En aquel momento España presidía la Comunidad Europea y entonces la carpa que había para las europeas, teníamos un lugar especial para los españoles. Nos reunimos allí muchas veces y es muy probable que estuviéramos juntas. Yo no recuerdo haber hablado con ella personalmente, pero seguro que estábamos allí a la vez, porque no habíamos tantas españolas como... Sí, además ella nos contó que había estado en Pekín, sí, o sea, sí. Carmina, como la decíamos los que la queríamos tanto, tenía entonces casi 80 años. Entonces ya ha seguido trabajando hasta los 97, que por desgracia pues nos dejó. Este año, justamente hace 100 años de su nacimiento, sí. Quizás teníamos que haber hecho algo especial. Bueno, no quiero tampoco hacer perder mucho el tiempo porque... Nada, le dedicamos la conferencia... La ponente, que es la que ha venido ahora. Como era feminista, le dedicamos la conferencia de hoy. Sí. Sí. Bien, bueno, Pilar Pérez Cantó es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido directora del Departamento de Historia Moderna de la citada universidad hasta marzo de 2009. Directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer entre el 96 y el 2002 y actualmente es miembro de la Comisión Permanente del citado instituto. Ha sido representante del profesorado en la Junta del Centro en varias legislaturas. Claustral desde el primer claustro democrático hasta su jubilación. Nombrada profesora emérita en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de julio de 2011, especialista en el siglo XVIII de España y América colonial y en historia de las mujeres. Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Indias y vocal del Patronato de Archivo General de Indias, nombrada por el Ministerio de Cultura. Entre sus asignaturas impartidas, del 74 al 2010, Historia de América Moderna y Contemporánea, Historia de América I e Historia de la Expansión Europea. En 2013 y 2014, participación en las disciplinas de posgrado del Máster Monarquía de España, la monarquía como poder global y en composición y articulación de los territorios del Departamento de Historia Moderna y coordinadora de la disciplina, una historia no androcéntrica en el Máster de los Estudios Interdisciplinares de Género del IUEN de la UAN, de la Universidad Autónoma. Aquí hay ahora mismo alumnos y alumnas actuales de ella. Dentro del grupo de universitarios mayores de la Universidad Autónoma, pues hay unos cursos que, si no recuerdo mal, se llaman... Título propio. Tiene otro título también más rimbombante y bueno, ella pues este año pasado ha estado en activo con algunas personas de las que están aquí. Muchas gracias por estar entre nosotros y el tiempo. Gracias a usted. ¿Cómo era? Me había dicho así. Bueno, antes de empezar a hablar propiamente de la conferencia, que quiero hacer una reflexión con vosotros, para eso estamos aquí, haciendo unas aclaraciones que servirán para entender mejor todo lo que voy a decir después. Lo primero que quiero decir es que la historia es un proceso dirigido a recordar el pasado, pero debemos tener en cuenta que hasta muy avanzado el siglo XX, los hombres eran los únicos que tenían preparación para escribir la historia. Y como consecuencia de que eran los que tenían el monopolio para escribir, para hacer ese proceso de recuerdo y ponerlo sobre papel, es precisamente por eso el mundo que hemos estudiado todos los que estamos aquí, desde luego por edad, el mundo que escribían
era un mundo que era su visión de ver el mundo, ni bueno ni malo, no entró en ninguna valoración ahora mismo. Era una visión masculina del mundo. En segundo lugar, quiero hacer otra advertencia. Cuando hablemos toda la noche, toda la tarde esta que estamos aquí ahora, cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, no nos referimos a una igualdad biológica. No, para nada entramos en la biología, sino en una igualdad entre seres humanos racionales cuya relación no se agota con la procreación, que va más allá y que es susceptible esa concepción de hombres y mujeres es susceptible de ser construida de forma cultural. Ahora explicaré un poco más qué es lo que quiero decir con eso. En tercer lugar, quiero decir que es imprescindible, y ese es nuestro objetivo de hoy, desnaturalizar la desigualdad. O sea, no podemos tomarla como algo que es natural y que como siempre ha sido así, va a seguir siendo así. Sí, eso no lo podemos permitir. Porque si no, no seremos capaces de avanzar en equidad dentro de una sociedad en la que vivimos. En cuarto lugar, si no reflexionamos sobre los orígenes de la sumisión de las mujeres y la prevalencia del varón, cualquier explicación carecerá de fuerza para pasar a formar parte de nuestros valores, los valores actuales. Aquellos que nos permiten tomar decisiones. O sea, para tomar decisiones hay que estar bien informado y saber y tener argumentos. Y en quinto y último lugar, quería decir que los cambios de mentalidad se logran con argumentos. Y la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología y un largo etcétera nos proporcionan un buen número de esos argumentos, y yo voy a daros los argumentos que se pueden coger de la historia para rebatir a aquellos que todavía hoy no ven a la violencia como un problema social. Y lo vamos a hacer con una mirada no androcéntrica, es decir, que el hombre no sea el centro del universo. Vamos a empezar por el final, luego empezaremos y retrocederemos, pero de momento quiero comentaros que si comenzamos por el final nos encontramos que en 2004 el Parlamento español, esa es la foto del momento de su aprobación, aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género. Ahí están todos mirando. ¿Es este mismo el cacharro el que.? A ver. No. ¿Cuál era? ¿Cuándo se enciende? Lo de señalar, ¿dónde estaba, señor? El puntero. ¿El puntero? ¿Es este? ¿Pero dónde toco? ¿Aquí? El botón grande. Vale. Ahí. Es que se está. A ver. Ha salido otra cosa aquí. Bueno. Sí, con el botón grande. Con el botón grande. Bueno. Lo que quería decir es que aquí, si ustedes ven, están todos mirando hacia arriba. Y están mirando hacia arriba. Es verdad. ¿Por qué no está la pantalla completa? Se ha cerrado. Ahí, claro. Bueno, lo que quería decir es que están todos mirando al tablero porque esa ley se aprobó por unanimidad. Más tarde, 3 años más tarde, se aprobó la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres porque se pensaba que había que completar y pasar a todos los ámbitos esa exigencia de igualdad. Si vemos aquí, si nos fijamos, desde el 2004, que es cuando se hace la ley de aquí, que es cuando se hace la ley contra la violencia de género, hay 72 muertas anuales, desciende un poco durante unos años, pero luego vuelve a subir, y en realidad lo que tenemos, la imagen que tenemos al final, es un gráfico del Instituto Nacional de Estadística, que es un gráfico en sierra, lo cual significa que ninguna de las dos leyes, o las dos leyes, han servido para mucho, pero no lo suficiente. Y no lo suficiente porque no ha habido suficiente presupuesto y no ha habido, sobre todo, suficientes personas preparadas para aplicar la ley, tanto como ya veremos más tarde. Bien, unos datos solamente a nivel global. Según una revisión de las estadísticas disponibles en 2013, el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el contexto de las relaciones de pareja o violencia sexual fuera de las relaciones de pareja, en el mundo. Pero lo más escalofriante es que 120 millones de niñas de todo el mundo, un poco más de una por cada 10,
han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Y si nos pasamos a la Unión Europea, el mundo culto, civilizado, del que nos sentimos muy orgullosos, en los países de la Unión Europea, el 40 y el 50% de las mujeres dicen sufrir acoso sexual en el trabajo. Y además son estadísticas muy serias. ¿Qué camino hemos recorrido hasta hoy? La invisibilidad y la desigualdad de las mujeres en la historia es el fruto, de lo que decía antes, de una construcción cultural. En cada momento histórico, la sociedad ha decidido cómo debe ser el comportamiento de las mujeres y el comportamiento de los hombres. Eso ha ido cambiando, pero no tanto ni tan deprisa como otras cosas de la sociedad. Yo cuando cuento esto a los alumnos en la universidad siempre cuento una anécdota. Yo digo, si yo entro en una cafetería cualquiera y digo en voz más o menos alta que escuchen los que están alrededor, que me puedan escuchar los que están alrededor. Hombre, como la tierra es plana, pues si vamos andando no sé qué, no sé cuántos, y repito la frase, la tierra es plana, varias veces, pues lo más posible, si la gente es sensata, es que me pongan una camisa de fuerza porque piensan que estoy loca y que lo que tienen que hacer es encerrarme en un manicomio. Sin embargo, si en esa misma cafetería, en la barra, en una mesa o cualquiera, lo que alguien dice, pues las mujeres es que claro, como ahora trabajan y no están en casa, pues los niños tienen fracaso escolar, hay muchos divorcios, nadie se escandaliza. Y yo lo que quiero decir aquí hoy es que esa idea es tan vieja como la otra. Es decir, si hasta Colón dijo que la Tierra era redonda y no se lo creían todavía los teólogos y los científicos de la época, pues imagínense, durante el siglo XIII, XIV, XII, X, esa idea era la que prevalecía, la Tierra era plana. Pues bien, junto a esa estaba la otra. Nadie se cree ahora que la Tierra es plana, pero sin embargo todavía se siguen creyendo ese otro comentario que no levanta demasiado escándalo. Bien, las mujeres, miembros de una sociedad patriarcal que las consideraba como parte de una institución, que era la familia, no eran relevantes. Ellas eran importantes porque eran hijas, esposas o madres que estaban supeditadas al paterfamilia, al varón, y su historia se contaba como parte de la protagonizada por aquellos de quien dependía. Es decir, si su marido era importante, ella pasaba a ser una mujer importante porque pertenecía o estaba casada con ese marido. La pregunta que nos hacemos hoy aquí es si fue siempre así, si eso ha sido siempre así. Y ese es el recorrido histórico que vamos a iniciar. Hemos llamado el camino de la historia. La mujer en Atapuerca, todo el mundo sabe que Atapuerca es un yacimiento prehistórico, disfrutó de una igualdad inicial cuando la actividad recolectora de plantas y la supervivencia fue una tarea indiferenciada, la hacían igual hombres que mujeres. Para algunos autores, en el Paleolítico superior, la caza pudo ser arranque de la diferenciación por género de la actividad. Sin embargo, hay otras autoras, como Elisa Garrido, profesora de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, que entiende que eso podría ser una utopía arqueológica, es decir, que no es real. Se enfrentarían, según los autores que están de acuerdo con eso que acabo de decir antes, caza y recolección, hombre cazador, mujer recolectora y además cuidadora de los hijos. Para la profesora Garrido, interpretar, por ejemplo, como hacen los que piensan que caza y recolección se oponen, la profesora Garrido interpreta que decir, por ejemplo, que la gravidez, es decir, el embarazo, es una limitación, es una construcción cultural, porque todo el mundo sabe que el embarazo no es una enfermedad. De hecho, las mujeres trabajan durante la gran parte del embarazo. Sin acuerdo entre los profesionales, es posible la existencia de una transición entre el Paleolítico y el Neolítico. En el Neolítico, la guerra surge como posible actividad que marcó la diferencia de géneros. Eso sí es importante. En esa etapa, grupos de agricultores y ganaderos, mejor alimentados, grupos más densos en población, inician el abandono de la vida nómada. Y es en ese momento, cuando se acogen a la vida sedentaria, empiezan a cultivar cosechas a su alrededor de su cabaña, y tienen que defender su territorio, sus cosechas, de otros grupos que no han llegado a seleccionar las plantas que ellos han seleccionado, porque las plantas que comemos ahora han sido seleccionadas a lo largo de miles de años, las que eran buenas, las que eran malas se han ido apartando. Entonces, esa necesidad de cuidar el territorio, esa sedentarización y esa guerra por el territorio,
están probablemente en el origen de la división sexual del trabajo. La apropiación de los hombres de tareas femeninas que antes hacían las mujeres propició además la creación de la pareja o la familia como una unión óptima para ser más eficaces, es decir, para que alguien pudiera guardar a los hijos y a la vez cultivar las cosas. Pensaron que una persona sola no podía ser, porque al principio he de deciros que en las épocas prehistóricas los arqueólogos nos cuentan que no había una relación. Desde luego, cuando los españoles llegaron a América, muchos indígenas todavía no lo relacionaban, no relacionaban el acto sexual con la llegada del hijo. No, esa relación causa-efecto fue muy tardía, porque no siempre que había acto sexual había hijos, y entonces esa relación no se hizo instantáneamente, pero sí sabían que dos eran mejores para subsistir. La prehistoria tiene un culto a la fertilidad que lo expresa en estas estatuillas, donde remarca precisamente el pubis como representación de la fertilidad. Si pasamos a la cultura griega, vamos a hacer un repaso muy rápido, pero me entiendo que riguroso para que podamos tener un panorama completo. En la cultura griega, el concepto del mundo de los griegos que nos ha transmitido la cultura griega a través de todas sus manifestaciones culturales nos muestra que las mujeres no participaron en los eventos más importantes que protagonizaban los hombres en el mundo griego. El paso de las mujeres a un segundo plano se produjo paralelamente al surgimiento de la polis, de la ciudad. Los hombres eran ciudadanos soldados, se adjudicaron la preeminencia a sí mismos o por lo menos así nos lo han contado. Y como lo que nos han contado hasta hace muy poco han sido hombres, eso es lo que hay, esa es la visión del mundo que hay. Eso no significa que no hubiese mujeres que sabían leer y escribir, pero por alguna razón, como colectivo, quedaron rezagadas y fueron los hombres los que se adjudicaron su representación. Y no solamente en Grecia, sino también fuera de Grecia. Cuando los griegos crean un imperio por todo el mundo, a esas colonias griegas llevan el modelo que tenían ya en la polis griega. ¿Cuál era ese modelo? Pues el modelo de la mujer griega son un instrumento, se configura un poder patriarcal, el paterfamilias, y las mujeres son un instrumento de alianzas matrimoniales, son expulsadas del ágora, del sitio público donde se habla, son reproductoras de ciudadanos, dedicadas a preservar el honor de la familia. Es curioso que siempre se dice que son seres débiles, sin embargo sobre ellas recarga toda la vida, todavía hoy, el honor de la familia. Comparten el gineceo o lugar reservado a las mujeres y la falta de libertad con sus propias esclavas, porque no pueden salir de ese lugar. Algunas mujeres escapan al modelo, las campesinas, las mujeres pobres urbanas, que tienen que estar por las calles y en los campos de sol a sol junto con los hombres. Para esas no hay modelo, hay supervivencia. Y las mujeres nobles, en otro sentido, que ejercían un poder indirecto a través de los maridos o de los hijos. En la etapa de Pericles probablemente es la que más cerca están las mujeres. No eran ciudadanas, pero eran respetadas por ser transmisoras de la ciudadanía. Incluso en casos especiales podían llegar a ser ciudadanas, incluso a recibir honores, siempre que los padres cumplieran una serie de requisitos que exigían mucho dinero, como inscribirlas en la comunidad, que no era obligatorio, hacer un banquete de recibimiento de la niña cuando nace, hacer otro banquete en el momento del matrimonio, en fin, darles una dote cuantiosa, todas esas cosas que evidentemente estaba al alcance de muy pocas mujeres. Esta es una diosa y por lo tanto se mostraba, es de la época de Fidias, y entonces es una escultura digna de verse. Y aquí la mujer griega, que está aquí, lleva un recipiente que parece que es comida que quiere hacer, y parece que está atizando un fuego en un brasero, y hace los mismos trabajos. Los trabajos los hacen las esclavas, pero prácticamente tienen el mismo estatus social, porque no pueden salir del gineceo. El patriarcado romano, sobre la mujer recaía también la defensa del honor de la familia, concretado en una especial vigilancia de la sexualidad. Los romanos eran tan obsesos que a los 12 años, si ya habían elegido la novia de su hijo,
la que iba a casarse con su hijo, a los 12 años la llevaban a vivir con ellos para vigilarla. Pero no se preocupen, no se trataba de una virtud cívica, que la niña creciera virtuosa, etc. No, no, no. Lo que se trataba, lo que estaba en juego era la transmisión del linaje y del patrimonio. Es decir, que el hijo, no había análisis como ahora, no había análisis de ADN, y como no había análisis de ADN, pues evidentemente había que asegurarse que los vientres de las mujeres fueran de quien tenían que ser, y por lo tanto, ligada a la procreación, se sacralizó la virginidad y la castidad, las dos cosas, la virginidad para las mujeres solteras y la castidad para las casadas. Tenéis que tener en cuenta que en el Imperio Romano solo el príncipe y el senado superaban la autoridad del pater familias. El pater familias en su casa era su reino. Mujeres, hijos, sirvientes, esclavos, todos estaban sometidos a su autoridad. El derecho romano nos hizo a todas un parco favor, y fue que fijó en el derecho positivo, no en el derecho oral como había sido hasta Grecia, sino en el derecho positivo, en las leyes escritas, fijó que las mujeres eran menores con capacidad limitada para ejercer los derechos ciudadanos. Por lo tanto, las romanas no votan, no pueden ejercer el poder, no pueden recibir honores, no tienen derecho a servir a la patria, y todo ello salvo excepciones, porque yo recuerdo, y de más gente, pero una muy significativa, que es Cornelia, la madre de los Gracos, que tenía una estatua en los foros imperiales romanos. Es decir, que era una mujer poderosa, con 2 hijos que habían sido cónsules y por lo tanto y habían hecho leyes. Su madre había tenido los honores que se merecía, por otra parte. Se deben mantener siempre bajo el cuidado del hombre. Es una relación de dependencia que pasa de estar protegida por la potestas del pater familias, a la autoridad o manus del esposo. Es decir, que se entrega de uno al otro, y si estos no existen, debe estar bajo la tutela de un varón. La mujer, aquí veis una dama noble atendida por sus esclavas, alrededor de sus esclavas, pero ahí, en su sitio, sin poder y donde. Este es un retrato muy famoso de los frescos de Pompeya. Los frescos de Pompeya son un matrimonio oculto, porque llevan en las manos, van vestidos de túnica, son nobles y tienen en las manos materiales relacionados con la escritura. Y esto es un friso dedicado a ensalzar la maternidad, porque claro, había que tener, ya que lo único que les quedaba era ser madres, pues evidentemente lo que querían era que la mujer se contentara con eso. Sin embargo, había mujeres que trabajaban, mírenlas, una tabernera sirviendo rellenando jarras del tonel, una jarra de vino en un friso que la recuerda, seguramente porque tenía dinero y se hizo hacer una lápida en su favor. Y luego aquí mujeres vendiendo textiles en el mercado, en la calle. En la Edad Media la religión lo impregnó todo. Era un mundo estamental en el que el privilegio era la medida, o sea, había leyes para cada uno de los estamentos. No se juzgaba igual a un clérigo que a un noble, no se juzgaba igual a un campesino que a un noble, o que a un menestral, o a un comerciante. Cada uno tenía sus propias leyes. Lo que valías no por el mérito, sino por el estamento en el que habías nacido. La imagen de la mujer, que está condicionada por el mundo clerical, porque el cristianismo se encargó muy mucho de reforzar el modelo patriarcal. Y los que ostentaban el poder, los clérigos eran en ese momento los que ostentaban el poder de la palabra y predicaban la sumisión de las mujeres constantemente. La mujer, lo que predicaban los sermones moralistas era que descendiente de Eva, portadora de todos los males. Se extiende la idea de que la mujer, como una creación fallida de la naturaleza, inferior moral e intelectualmente al hombre. Y una cosa que muchas veces nos olvidamos es que en la Edad Media, sin embargo, el contrato matrimonial era un contrato civil, en el que el hombre ostentaba todo el poder, pero era un contrato que, igual que se hacía, se podía romper. O sea, no mediaba la Iglesia para nada en este momento. Durante la Edad Media los contratos eran civiles y la Iglesia no tenía nada que ver con ellos. No obstante, todo eso es lo que se dice en la historia oficial, pero nosotras hemos logrado, mediante
sobre todo documentos visuales y pictóricos y otro tipo de documentos como testamentos, actas notariales y cosas de estas, que no son habitualmente documentos para la historia, no eran, ahora ya sí, ni la dama ni el castillo ni la mujer popular eran tan pasivas como nos han hecho ver, porque si las damas hubieran sido las mujeres del castillo hubieran sido tan pasivas, las guerras no hubieran durado 100 años. Porque 100 años no se puede estar sin cosechas, no se puede estar sin contratos, sin rentas, sin renteros. Todo eso, cuando no estaban los varones que estaban haciendo sus guerras, ellas lo hacían y se han encontrado documentos donde ellas firman los contratos con autorización del marido, pero son ellas las que lo hacen. Por ejemplo, esta mujer es una representación pasiva de las mujeres. Si fuera un hombre lo pintarían con una armadura, haciendo un torneo, yéndose a la guerra, a las cruzadas, sabe Dios qué. Sin embargo, habían también mujeres que renunciaban que transgredían el modelo. Eso les costaba quedarse al margen de la sociedad. Aquí veis una monja seducida por un caballero huyendo del convento en el siglo XIV. O sea, no le importó absolutamente nada el modelo. Y aquí había mujeres excepcionales. A mí me gustaría Cristina de Pizán y su espacio. Eso es Cristina de Pizán y ahí en su espacio de escritura. Esta mujer en 1405 escribe un libro que es La ciudad de las damas. Esta mujer era hija del embajador de Venecia en la corte parisina. Ella hablaba francés, hablaba italiano, hablaba griego, hablaba latín, escribía griego, escribía latín y estaba en una casa importante culturalmente hablando. En su casa eran recibidos embajadores de todos los países de Europa y en ese sentido ella oía, escuchaba los discursos porque el padre la educó como a un muchacho de la época, era una mujer culta y ella empezó a reflexionar cuando llegó a la edad adulta, empezó a reflexionar que los discursos que escuchaba aquellos hombres que la rodeaban, las cosas que decían sobre las mujeres no le encajaban, porque ella había leído historia, había visto que había habido reinas, que había habido guerreras, que había habido... Y luego las mujeres que la rodeaban a ella, nobles o sirvientes, no eran tan malas como todo el mundo, como aquellos señores decían. Ella no veía que tuvieran la maldad intrínseca desde que nacían simplemente por ser descendientes de Eva. Y eso le hace pensar que tiene que escribir lo que piensa. Y finge o escoge un recurso literario que es un sueño. Entonces en ese espacio de la escritura se apoya, sueña que se le aparecen 3 damas: derechura, razón y justicia. Y esas 3 damas le explican que tiene que construir una ciudad donde todas las damas excelentes, donde todas las mujeres importantes que son capaces de hacer cosas grandes para los demás puedan vivir tranquilas y realizarse. Y esa es la obra que ella escribe. Y le dice que las piedras que formen la muralla que rodee esa ciudad la argamasa debe ser amasada con tinta. O sea, como simbólicamente, como la palabra y la escritura su arma, va a ser su arma. Bueno, a partir de esa, no me quiero entretener mucho porque podemos hacer 3 conferencias sobre Cristina de Pizán, pero a partir de ese libro surge en toda Europa un movimiento de mujeres que se conoce como la Querelle des Femmes, es decir, la querella de las mujeres, en la que grupos de mujeres privilegiadas reivindican que siempre ha habido mujeres tan importantes como los hombres y que por lo tanto no es cierto que las mujeres todas hayan sido perversas, tontas, débiles, etcétera, etcétera. El mundo cristiano reforzó el poder patriarcal y postuló el desarrollo de las mujeres y de los hombres separados. Si veis aquí, es un árbol y en que desde la cuna niñas a este lado y niños al revés, hombres a este lado, mujeres a este, solo se pueden unir en el matrimonio, que es un hombre y una mujer juntos al pie del árbol. Mientras tanto, su vida debe discurrir, según el cristianismo, separada. Bueno, todavía hoy los colegios religiosos siguen pensando que la coeducación es un poco menos que los males del Averno. Había otras mujeres que también rompieron el modelo, no lo rompieron del todo, pero fueron vistas como si lo hubieran roto. Por ejemplo, las mujeres
les llamaban brujas porque decían que tenían tratos con el diablo. A veces eran simplemente ancianas que no se conformaban a seguir el modelo que la sociedad había diseñado para ellas, y en ocasiones eran marginadas por eso, por no acudir al modelo. Eran denunciadas a la Inquisición con culpas tan enormes como el hermano mayor que quería heredar y que no quería compartir la casa, por ejemplo, con ella, decía, no, es que cuando se levanta por la mañana está embrujada porque habla con el gato. Y el gato es la encarnación del diablo y cosas así. Eso no es una cosa, esto es documentos de la Inquisición. Es decir, la Inquisición tiene causas de fe por lo cual las mujeres han ido a la hoguera por hablar con su gato. Simplemente porque el hermano mayor, que era el que tenía la potestad sobre ella, desaparecidos los padres, quería que la metieran en prisión porque le molestaban la casa. Punto. Entonces, estas mujeres, al no seguir el modelo, pagaron un precio muy alto. Las prostitutas, esto es interesantísimo. Mirad, en una moral clerical que afirmaba la renuncia a la carnalidad, obviamente la prostitución, había una aversión al placer sexual. Y siempre se decía que dentro del matrimonio sí, porque claro, había que procrear, pero que no había que disfrutar demasiado. Pues si disfrutaba demasiado también podía llegar a ser pecado. Bueno, entonces es muy divertido porque este señor es un turco. Hasta tal punto tienen aversión por la sensualidad que no conciben que en el mundo cristiano pueda haber prostitución. Eso es una cosa de bárbaros. Fuera de la cristiandad todo el mundo era bárbaro. Entonces el señor aquí es un turco el que... Sin embargo, esa es la teoría. Pero ¿cuál era la realidad? Las mujeres trabajaban y eso no está en los textos. Lo hemos tenido que ver más bien en las reproducciones visuales. Aquí están hilando y tejiendo, elaborando mantequilla. Aquí hay un matrimonio en la escena, pero no, antes de eso quería comentaros. Y de estas cosas que hacían las mujeres en la casa, muchas veces era la economía que ellas provocaban, porque si había exceso de ropa que cosían, o había exceso de tejido, de jerseys que hacían, o había exceso de mantequilla, o de mermeladas, o de animales que criaban, lo vendían en los mercados próximos a donde vivían, o intercambiaban por otras cosas que ellas no producían, y eso en los años de malas cosechas no es que era una economía complementaria, es que era la única economía que había. Sin embargo, eso los textos no lo recogen. Tenemos que buscarlo, por ejemplo, en los testamentos, tenemos que buscarlo. Es muy interesante, por ejemplo, pero ya un poquito más tarde, ya os lo contaré un poquito más tarde, los gallegos que cuando salen al mar hacen testamento siempre y lo que dicen ellos que hacen sus mujeres. Y realmente lo que lo hacen es todo. Entonces tienen una gran admiración por sus mujeres que se quedan al cargo de la casa. Esta es una escena de una boda cortesana del siglo XV. La maternidad era más bien parirás con dolor. Y ahí está, es una cosa de mujeres. Lo que quiero reflejar aquí más que nada es que veáis que no hay ni un solo, como si los hombres no hubieran tenido nada que ver con lo que estaba pasando. En la Edad Moderna, que esta es mi etapa, mi especialidad, hereda el modelo medieval, y no lo voy a repetir, pero sí hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a haber cambios. Se entiende, la Edad Moderna entiende que en un mundo desigual, la desigualdad de género pues es una más, y no hay por qué preocuparse. Sin embargo, no es así, porque no es una más. Dentro del campesinado, las campesinas están sometidas al campesino. Dentro de los comerciantes, es decir, que en todas las capas sociales las mujeres, es verdad que los campesinos están por debajo de los nobles, también los hombres, pero en cada nivel las mujeres están por debajo de los hombres. Para las mujeres no hubo renacimiento cultural, salvo la excepción que ya hemos contado de Cristina de Pizán. Pero lo que sí que hubo fue que el Concilio de Trento a finales del siglo XVI, la Iglesia logra regular el matrimonio. Es decir, logra convencer a la mayor parte de los gobiernos de ese momento, a los emperadores, a los reyes de ese momento, porque estamos ha sucedido la contrarreforma, el mundo protestante está por un lado, el número católico por otro, siente la necesidad de la contrarreforma, siente la necesidad de defenderse, entonces la Iglesia toma mucho más poder dentro de las sociedades del momento.
La Iglesia logra por ejemplo, esa historia de las amonestaciones, que la comunidad dé el permiso para que una pareja se case, eso viene del Concilio de Trento. El permiso paterno, que no podían casarse, ahora sí, pero antes no podían casarse hasta no cumplir los 25 años, tenían que tener el permiso paterno. Todas esas cosas vienen del Concilio de Trento. Los modelos del Concilio de Trento de la mujer son monja, que era el supremo ejemplo, o sea, ser esposa de Cristo era el no va más, era la espiritualidad pura. Casada, que se sacrificaba para tener hijos por el bien de la raza. Luego estaban las solteras, que eran leídas como una anomalía, y de ahí la palabra solterona y esas cosas que se decían como con un tono un poco peyorativo. Y viudas, que eran vistas con muchísima prevención, porque las viudas a veces, cuando moría el marido, se quedaban con la patria potestad de los hijos y a veces con la administración de sus bienes, y lograban una independencia que no tenían las otras mujeres, y eso estaba mal visto en la sociedad. Hasta tal punto estaba mal visto que en las colonias, por ejemplo, el rey, si la viuda era rica, le obligaba a casarse antes de un año. Lo que pasa que hubo, para que fuera el hombre el que administrara los bienes, pero hubo algunas muy aguerridas, como además estaban lejos del rey, que dijeron que no, y hubo generaciones enteras que estuvieron las riquezas administradas por mujeres. No obstante, todo eso que digo es el modelo que estaba pergeñado para las mujeres en la Edad Media, pero lo que sí que sabemos que era realidad es que en la Edad Media la casa, el ámbito doméstico, era la sede de la reproducción de los hijos, de la producción, porque todas esas cosas que hacían muchas veces se vendían fuera, y el consumo. Y en los tres aspectos las mujeres no solamente fueron protagonistas, sino que a veces fueron las protagonistas principales. Las mujeres en sus espacios, aquí hay una mujer hilando con la rueca, una mujer haciendo dulces, la lechera, que seguramente los sobrantes de los que no comían en la casa los vendía, la costurera de Velázquez, que evidentemente cosía ropa ajena, mujeres que leían, una dama leyendo en el siglo XVII, que es temprano, una mujer que es comerciante y comercia con joyas y oro, seguramente era de la sociedad, era muy probable que fuera judía, porque eran las que tenían los negocios de este tipo de vender y comprar oro en aquella época. Y aquí llegamos al siglo XVIII, en la Edad Moderna, que es cuando empieza a haber algún cambio. Esta es la condesa de Villafranca, porque de su madre, que es la que querría haberos enseñado alguna foto, no hay fotos. Doña Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo, no hay fotos localizables. No sé si hubo alguna, le pintaron alguna vez, pero desde luego no hay fotos localizables para mostrarla. La condesa de Montijo hablaremos de ella dentro de un poco, porque tuvo su protagonismo. Pero las mujeres aquí en el siglo XVIII empiezan a ocupar espacios públicos, bailando a las orillas del Manzanares, en las praderas de San Isidro. Ahí es gente más o menos popular. Estos son más populares todavía, con la fiesta, una merienda en el suelo, hombres y mujeres juntos. La gallinita ciega de Goya representa una escena que ya las mujeres y los hombres parecen nobles por cómo van vestidos, o pequeña nobleza, pero en ese momento fue cuando se construyó el Paseo de Recoletos, ese Paseo del Prado el Paseo de Recoletos, el que pasa por delante del Thyssen, que ha habido toda esa polémica, es el Paseo del Prado. Bueno, pues el Paseo del Prado, que los escritores de la época le llamaban, era como un salón de árboles, se imaginó como un salón de árboles por cuyo centro a las 12 de la mañana se paseaban las carrozas con mujeres para ser vistas, y no bajaban de la carroza al principio. Y luego había incluso comerciantes de la zona que salían con sus telas a las carrozas a enseñárselas a las señoras ricas que se paseaban, y los hombres a caballo. En fin, era un espacio ilustrado nuevo que no había existido hasta ese momento. En el siglo XVIII las mujeres inician un largo camino de reconocimiento hacia la ciudadanía. Y hay dos hitos importantes. Esto es muy interesante, pero tampoco podemos entrar en grandes. El primer hito es el debate de los sexos. Y el debate de los sexos no lo digo yo porque en el siglo XXI es así como lo debo llamar, sino es como lo llamaron en la época. El debate de los sexos
es un debate que dura más de 40 años, desde el 1726 a 1762 me parece, o algo así, que es el último libro que se escribe sobre eso, y nace a partir, el debate de los sexos, a partir de la defensa de la mujer de Fray Benito Jerónimo Feijó, que escribe su Teatro Crítico Universal, y el discurso número 16 es la defensa de la mujer. A Feijó se le ocurrió, como buen ilustrado, se dedicó todo su teatro crítico a desterrar los errores en que la gente creía, por ejemplo, que San Francisco hacía un milagro, que no sé qué, otro santo hacía otra cosa. Esas cosas que él entendía que la gente no podía seguir creyéndolas porque no eran verdad. Entonces, negando toda la autoridad a la tradición, todo lo que no pasara por la razón y la experiencia no valía. Entonces, él dijo en esa defensa de la mujer que el hombre y la mujer tenían el mismo intelecto. Y lo dijo recogiendo la antorcha del discurso de la excelencia que había sembrado Cristina de Pizan y la Querelle des Femmes en toda Europa. Él pasó de un salto y dijo: todas las mujeres son iguales a todos los hombres, son aptas para cualquier arte y cualquier ciencia y cualquier gobierno, siempre que reciban la misma instrucción y la misma educación que reciben ellos. El problema no está en el intelecto, porque el intelecto, decía él, reside en el alma, y el alma no tiene sexo. O sea, es una cosa del espíritu, y el espíritu no tiene sexo. Entonces, tienen el mismo. Dice, hay hombres incultos y mujeres incultas que no saben, pero hay hombres cultos y mujeres cultas que saben. Y si estudian y tienen la misma información, pueden llegar a tener desempeñar los mismos oficios. Esa pequeña apertura hacia la educación fue aprovechada por un grupo grande de mujeres privilegiadas que podían permitírselo, y ahí empezaron a abrir espacios que antes les habían estado vedados. Esos espacios que ocuparon fueron, en primer lugar, algunas sociedades formales donde se ejercían derechos de ciudadanía, como las sociedades económicas de amigos del país. Dentro de la Matritense de Madrid, ellas crearon la Junta, estuvieron 3 años intentando entrar en la Sociedad Económica Matritense, y al final lo lograron. No porque los socios finalmente, que había un grupo grande, Jovellanos, Campomanes, todos estos ilustrados, que sí que querían que las mujeres entraran, pero había otros igualmente ilustrados como Cabarrús que se negaban. Entonces, para terminar la discusión, Carlos III dijo, bueno, pues van a entrar porque lo mando yo, que para eso soy el rey. Y él dejó que se creara la Junta de Damas de Honor y Mérito dentro de la Matritense. Y ahí es donde estaba la condesa de Montijo, la condesa de Osuna y Benavente, la de Sarriá, todas esas señoras madrileñas que bien, es verdad que eran nobles, pero es verdad que ellas no hablan como... Ellas se consideran madres sociales, que tienen que hacer algo por la patria, que tienen que ser útiles a la patria como los hombres. Y lo que hacen es abrir sus salones, lugares privados, los convierten en públicos por propio deseo. Y en esos salones se debate de política, se debate de música, se debate de literatura, y son muy igualitarios, porque cualquier autor novel podía llegar allí con su novela y ver y hacerla leer o leerla delante de los nobles más, pues del propio Godoy, por ejemplo, que iba a esos salones, Entonces, esos salones ocupados por las damas, donde ellas además son las anfitrionas, las tertulias, donde se comentaba la prensa, teatros, todo eso fue logros que hicieron las mujeres durante el siglo XVIII. Y el mejor de todos, o el que más repercusión tuvo, es su participación en la prensa. Las mujeres escribían cartas al director, mandaban artículos, a veces con seudónimo masculino, para que se lo aceptaran mejor, más tarde ya con su propio nombre. Y cuando los periódicos se percataron de que las mujeres eran lectoras de periódicos, empezaron a escribir muchos artículos, que ellas eran protagonistas de esos artículos, unas veces criticándolas, otras veces alabándolas, otras veces pues eran periódicos que imitaban a un tipo de periódico que era el Espectador inglés, se llamaba así, que se publicaba en Inglaterra,
y que se preocupaba de todas las novedades que surgían en la Ilustración en el siglo XVIII. Lo mismo decían cómo tenía que ser de higiénico un parto, cómo tenía que hacer un búcaro de flores o cómo tenía que servir a la patria mediante algún... Por ejemplo, estas mujeres se ocuparon de la Galera, que era la cárcel madrileña de mujeres, se ocuparon de la Misericordia de los niños. La Montijo, por lo visto, entró dando voces diciendo, pero ¿cómo? ¿Que aquí traen a los ciudadanos para educarlos, para que sean hombres de provecho? Dice, aquí vienen a morir, porque hay tanta suciedad que esto es imposible. Entonces, por lo visto, puso aquello en vereda, lo enderezó bien. Y luego también hicieron algo importantísimo, 5 escuelas en Madrid, que se llamaban las escuelas patrióticas, donde enseñaban a las niñas a tejer y a coser ropa, pero para venderla con un sueldo, y a las maestras que hicieran las prendas mejor terminadas, mejor hechas, se les daban premios para estimularlas. Es verdad que estaba la Inquisición y tampoco podían hacer grandes milagros. También tenían que rezar el Padre Nuestro cuando llegaban y el Ave María o lo que fuese, enseñarles doctrina cristiana. Pero enseñaban a las niñas a leer y a escribir de todas las categorías sociales y además les daban un oficio. Y a las presas de la galera también. Estas mujeres eran, si queréis, alguna de ellas vestigios de un salón de aquella época, es el Capricho. El patio, esto era de la duquesa de Benavente, duquesa de Benavente y de Osuna, que era una mujer que murió a los 92 años en aquella época, y que cuando murió, después de morir 3 o 4 años después, todavía sus herederos seguían recibiendo enormes paquetes de todo el resto de Europa, con telescopios, con aparatos para medir no sé qué, porque era tan curiosa científicamente. Y luego tenía una colección tan extraordinaria de partituras musicales antiguas y de la época, que son la colección más importante que hay en la Biblioteca Nacional hoy. Son esas partituras. Y es una de las mejores colecciones en Europa. O sea que era una mujer, y ahí tenía pues eso, el salón, que todavía está sin restaurar por dentro y se ve solamente por fuera, y esas canales que se ven, los que la hayan visto el Parque del Capricho, por ahí venían en barca desde el palacio al salón, y ahí discutían y tal. Y en mitad de todo eso, porque algo había que hacer para que la Inquisición no se fijara en ellos, en mitad de todo eso, según cuentan las crónicas de la época, se quitaban y se ponían ministros. O sea que ellas actuaban, se quitaban y se ponían ministros. O sea que hablaban de política, que no debían, pero ellas hablaban. Cada salón tenía su característica. De la condesa de Sarria era más literario, el de esta era más musical, de la Montijo era el más politizado. La Montijo terminó exiliada de la corte, o sea, expulsada, la mandaron a su finca en La Guardia, en Logroño, y no la dejaron volver a la corte nunca más, porque ella patrocinaba un periódico que era El Censor, un periódico ilustrado, y de vez en cuando escribía cada cosa que era bastante incendiaria. Para la época, a nosotros nos parecen cositas de monja, pero para la época era muy... Esto es uno de los salones, por ejemplo, ahí se hacía de todo eso. Espacios ilustrados, la prensa, digo, que era muy importante porque ahí sí que no había ninguna distinción ni de género, ni de clase, ni de nada. Pero ¿qué pasó? Que el siglo XIX no heredó del XVIII los aspectos de la Ilustración más igualitaria, sino aquellos menos igualitarios, aquellos que, como Rousseau, se dedicaron a decir que todos los seres nacían libres iguales, pero se dio muchísima prisa en decir que las mujeres, aunque habían nacido iguales, se habían quedado rezagadas por naturaleza, entre comillas. Bien, la Constitución de Cádiz, por lo tanto, en 1812 se les negó el derecho a la ciudadanía. El Código Civil las siguió considerando menores de edad, representadas por el padre, por el marido y el tutor, y eso nos ha sucedido a todas las que estamos aquí, no, algunas no, pero a casi todas, hasta el año 75. Y tenían que estar representados por... Yo cuando fui a la universidad a trabajar me dijeron que llevara el permiso de mi marido, dije pues va a ser que no, y bueno, con muchas trampas al final nunca lo presenté, pero siempre quedó como que no lo había presentado. En ese momento, en el siglo XIX, es un retroceso respecto a la Ilustración del XVIII. Lo público es el dominio de los varones de una manera más destacada, la esfera del reconocimiento y del mérito
en ese espacio se puede ascender, según el mérito se puede ir ascendiendo en la sociedad, y ellas se quedaron en lo doméstico otra vez, el dominio de las mujeres, la esfera de la reproducción. Eso quedaba fuera de la Constitución, en estado de naturaleza, invocado para no reconocerlas como iguales. Es interesante porque solo uno de los diputados de las Cortes de Cádiz, Muñoz Torrero, que era diputado liberal, dijo en un momento determinado que se discutía no sobre si las mujeres tenían que ser ciudadanas o no, sino se discutía si las castas americanas, es decir, la gente de color, podían ser ciudadanos o no, puesto que habían ayudado en las guerras de independencia, habían sido realistas y se habían puesto de parte del rey. ¿Cómo negarles ahora la ciudadanía? Entonces, al hilo de esa discusión, en un momento determinado se habló de las mujeres, solo esa vez, en el artículo 22. Y entonces, en un momento determinado, Muñoz Torrero dice, es que si nos ponemos así, hablando de las castas, tendríamos que considerar, que si no fuera por otras consideraciones, dice, y eso hay que subrayarlo, de otras consideraciones, tendríamos que recibir a las mujeres no solo como ciudadanas, sino que habría que recibirlas en las Cortes mismas. Aún así, las mujeres gaditanas decidieron que si las mujeres no podían ir a las Cortes, pues que fueran las Cortes a casa. Y hubo por parte de los conservadores, Francisquita Larrea, y por parte de los liberales, Cecilia, que nunca me acuerdo de su nombre, que abrieron un salón y unos y otros debatían previamente las cosas que se iban a debatir en las Cortes al día siguiente, y las mujeres gaditanas más privilegiadas estaban enteradas de lo que pasaba en las Cortes. Bien, el siglo XIX el modelo de mujer se enrarece tanto que se le llama el ángel del hogar al modelo de la domesticidad. Y el ángel del hogar viene dado porque hay una serie de escritoras, entre ellas Pilar Sinués y unas cuantas más, que escriben novelas para que las mujeres de lo que ya podemos llamar una incipiente clase media lean. Y en esas novelas lo que se realza es el ser esposa y madre, ser abnegadas, hacer felices a los que te rodean, ser buenas madres, buenas esposas, cariñosas. Bueno, son unas novelas increíbles, novelita rosa, que tuvieron un exitazo tremendo y que a la mujer la denominaban siempre en esas novelas el ángel del hogar. Por eso a este modelo se le estudia y se le llama así. A finales del siglo XIX, sin embargo, hubo voces muy poderosas y muy fuertes que, después de la gloriosa de la Revolución de 1868, empezaron a plantear la igualdad entre hombres y mujeres. Una de ellas fue Emilia Pardo Bazán, que escribía no solamente la condición de la mujer española, no solo en revistas españolas, sino en revistas inglesas, y les puedo asegurar, o os puedo asegurar, que si hoy yo traigo el libro de la condición de la mujer española y lo leo y digo que lo ha escrito un periodista antes de ayer, os lo creéis, de tan moderno que es el libro. Pues ella reivindicó y luchó, y bueno, le costó, por ejemplo, no entrar en la Academia, una literata estupenda que nunca entraría en la Academia de la Lengua. Por otro lado, más seria, más de otro punto de vista, pero igualmente feminista y batalladora, Concepción Arenal llegó a ser inspectora de prisiones de mujeres, y luchó por los derechos de las mujeres y de los niños. Fueron dos voces discordantes del resto del siglo XIX, pero muy poderosas, que se han estudiado y se tienen como el protofeminismo en España. El siglo XX ya hay asociaciones feministas que crecieron por todo el país. Aquí hay, en los años 20, en la foto hay la biblioteca del Liceum Club de Madrid, que era como una especie de franquicia de otros Liceum Club que había por toda Europa. Ahí está ya un ambiente de estudio, trabajando, comentando cosas, ahí se les ve. Y se ha dicho muchas veces que en España no había habido sufragistas. No es cierto. Nosotros hemos encontrado, y alguna compañera nuestra han hecho, no sé si os ha dado alguien a clase, a algunos de los que han estudiado en la Autónoma, María Jesús Matilla, no sé si les ha dado clase, y Esperanza Frax,
pero estas dos profesoras hicieron un estudio de principio de siglo, 1906, por ejemplo, las asociaciones socialistas, se conserva todas las actas de la Asociación Socialista de Alcenares, y ahí hay muchas veces en esa época que ya se discute sobre la petición del voto, sobre el sufragismo, sobre qué estrategias tienen que hacer, cómo tienen los hombres del partido que apoyarlas, no apoyarlas, etcétera. Hay un debate continuo y suponemos que no fue la única asociación. Esa es la asociación que hemos estudiado porque nos han llegado los documentos, porque nosotros vivimos de los papeles que han dejado otros, pero que esos documentos se han estudiado hace muy poco. Están en el libro que me comentaba vuestro compañero antes, un libro que publicamos entre todo el grupo, Carmen de la Guardia, toda la gente, Pilar Toboso, que se llama Los orígenes históricos de la violencia contra las mujeres, y que es un libro que es el fruto de un proyecto de investigación que duró 3 años y que publicamos, y ahí está ese artículo de María Jesús y de Esperanza, que es novedoso porque no se conocían esos papeles. Aquí están las mujeres pidiendo el sufragio. Y por fin, en 1931, la República, la Constitución Española de la Segunda República, concede el derecho de sufragio a las españolas mayores de 23 años, que era la mayoría de edad, y favoreció totalmente esa Constitución, la igualdad de derechos en lo relativo a la vida familiar y conyugal. Las mujeres en las Cortes, esto es graciosísimo. Estas 3 mujeres fueron las primeras diputadas de las Cortes españolas que ha habido en la historia. No lo fueron a la vez. Esta entró, la última que entró fue Margarita Nelken por el fallo. Esta se ha dicho muchas veces que Victoria Kent era socialista, pero era socialista radical, no tenía nada que ver con el Partido Socialista Obrero Español. Esta sí, y aquella era de la Unión Republicana. La Unión Republicana, no la Unión Republicana feminista que ella creó luego, sino la Unión Republicana de Azaña y compañía. Estas 3 mujeres no podían votar, pero sí podían ser elegidas. Eso ya es el colmo del disparate. O sea, cualquier mujer podía presentarse en una lista y podía ser elegida, pero luego ella no podía votar. O sea, listas que no podía. Entonces, Clara Campoamor dedicó su vida, y esto es literal, no es una frase hecha, a conseguir el voto de las mujeres. Tiene un libro que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. No, Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Ella fue la diputada más brillante, con más astucia para defender el voto que hubo en las Cortes. Fíjate que Victoria Kent votó que no al voto de las mujeres. Y Clara Campoamor se jugó su vida hasta tal punto que cuando consiguió el voto para las mujeres, en las siguientes elecciones ningún partido la quiso llevar en sus listas y nunca más pudo hacer política. Nunca más pudo hacer política. Y cuando llegó el franquismo, obviamente la desterró. Y vivió en Suiza, fue presidenta de las mujeres juristas de toda Europa, quiso volver a morir en San Sebastián y no la dejaron entrar. En Irún la pararon en el año 72 y la pararon y tuvo que volverse y morir en el extranjero. Vaya por Dios, qué cosas hago yo. Como no me llaman nunca nadie, pues no me había enterado. Ya está. A ver cómo lo paro, así. Ya. Bueno, estas mujeres, Clara Campoamor, yo podría estar hablando, soy tan forofa de Clara Campoamor que podría estar hablando aquí hasta el amanecer, pero no hay tiempo. Las mujeres en Madrid, mirar cómo pedían el voto, haciendo caravanas por la calle, montadas en coche, tirando papeletas, mirad ahí cómo tienen los papeles en las manos, que van distribuyendo, tirando panfletos. Luego, a favor del voto hacían grandes conferencias. Aquí están en la Casa del Pueblo de Madrid, en octubre de 1933, las elecciones del 33, que eran unas elecciones muy reñidas. El voto en el mundo rural es muy divertido porque están todas las fuerzas vivas. Ahí debe estar el médico, el farmacéutico, el guardia civil, y está la señora ahí asustadísima votando. Y es curioso porque están en la mesa también mujeres, en la mesa del voto. En las elecciones, pidiendo el voto para las elecciones de 1936, también en Madrid. Y esto solo voy a dedicarle una diapositiva al franquismo, porque me pone tan triste que prefiero no
Eso llamáis a Pilar Toboso, que lo sabe muy bien. Esto es lo que decía sobre las mujeres del franquismo. Leerlo porque no tiene desperdicio. Bueno, para los que no le llegue, una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no la hará nunca, verdaderamente. Si trabajase fuera de su casa, no la hará nunca verdaderamente si la trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituyen ejercicio eficacísimo, y si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta que se realizan tantos movimientos de cultura física que, aunque no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos precisamente para este fin. O sea, que ¿para qué van a salir ustedes de casa si lo tienen todo allí? Todo muy gris, no hace falta repetirlo. A ver, ¿cómo se hace esto? Hay que darle otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? No, esto no es así. ¿Qué hay que hacer? A ver, voy a darle. Con la flechita se hacía. Bueno, pues esta es una cosa que debería abrirse, pero no se abre. Aquí sí. Bien. Las mujeres recuperan después de la Constitución, ahí detrás decía que en la Constitución de 1978 las mujeres recuperan, bueno, durante el franquismo ni los hombres ni las mujeres, no votaba nadie, votamos una sola vez para la reforma política en el año 60 y no sé cuántos, yo estaba en la universidad y realmente, bueno, no quiero contarles lo que aquello fue, no hubo nada más que propaganda por el sí. La recuperación del espacio público después del 78. Esta foto es muy querida porque la mayor parte de la gente que hay aquí son conocidas. Alguna persona que es de la universidad sabrá quién son. Esta es una profesora de la Universidad Autónoma, esta es la mujer de un político importante y esta es una catedrática de la Universidad Complutense. Bueno, prácticamente las conozco a todas, pero estas tres que se ven más claras en primera fila, pues eran las primeras veces que las mujeres salían a la calle a manifestar. Bueno, en la transición estábamos todo el día manifestándonos, o sea que no. Estamos donde hemos empezado. La Ley Integral contra la Violencia de Género. Este fue el principio de otro largo camino, y ese largo camino es distinto, porque hoy las mujeres en España tienen reconocidos sus derechos civiles, políticos y sociales desde el 78, pero la igualdad real sigue siendo una cuestión inacabada, aunque en franco avance, pero todavía no se ha conseguido lo que se quiere. Hay algunos datos que no muestran. En España las mujeres perciben el 30% menos de salario por igual trabajo. Para llegar a puestos directivos deben superar a esos que se llama el techo de cristal, porque es invisible pero está ahí. En la universidad, ahora estamos en la Universidad Autónoma, que es una de las mejores, los números mejores en ese sentido. Estamos muy contentas porque las catedráticas ya son un 14%. Porque cuando yo fui catedrática éramos un 9%. Pero lo más divertido de todo es que la gente no entiende que cuando la Universidad Autónoma hace que haya en el campus una unidad de igualdad y que haya un plan de igualdad y que se diga que los tribunales tienen que ser mixtos, bueno, pues los varones no acaban de entender que sin darse cuenta reproducen el modelo. Cuando eligen en las oposiciones, reproducen el modelo una y otra vez, y entonces no pueden seguir estando solo haciendo las cosas porque no es normal, porque en la universidad hay más del 62%, ahora mismo este año no sé cuántos, pero hasta que el año en que yo me jubilé había más del 62% de chicas que chicos, es decir, que eran mayoría, luego tenían derecho. Y ya lo más terrible de todo, que afecta a todas las mujeres, es que ser madre se considera como un demérito para cualquier empleo, para cualquier oficio. No le preguntan a los hombres si se van a casar, si no se van a casar, si tienen novio, si se van a quedar embarazados. No les preguntan, y sin embargo las chicas se lo siguen preguntando, y es ilegal, eso no se puede hacer, pero se sigue haciendo. Las últimas 4 o 5 diapositivas las voy a dedicar a explicar argumentos para detectar la violencia y para denunciarla
nos toque en primera plano o nos toque con un vecino, con una vecina, en cualquier caso. Esas dos leyes que ya hemos citado dos veces, la ley integral contra la violencia de género por un lado y la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con la pretensión de que esa igualdad se extienda a todos los aspectos de la vida, ha hecho que haya avances, pero los logros no han sido los esperados. Y no han sido los esperados porque la implicación de la ciudadanía es muy lenta, la ciudadanía en general. Esto es lo que en Beijing, en Pekín, cómo se definió el concepto de violencia después de muchísimos debates para llegar a un acuerdo entre todos los países del mundo. Dice así: todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Eso es violencia. Y añade: es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, que es lo que yo he querido señalar hoy aquí, entre hombres y mujeres, que ha conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos para su pleno desarrollo. No hay que olvidar que nuestra Constitución del 78, en su capítulo 14, dice que hay que barrer los obstáculos, no, hay que, ay Dios mío, la palabra, bueno, hay que quitar todos los obstáculos que se ponen, o sea, o que encuentra la mujer en la sociedad para su pleno desarrollo en igualdad con los hombres. Bien, la violencia, este es un libro, el mejor libro que yo conozco sobre las características de la violencia contra las mujeres, de Inés Alberdi y de Natalia Matas, que es más o menos reciente, y dicen que es violencia de género, se le llama violencia de género porque afecta a las mujeres por el hecho de serlo. Se apoya en la construcción cultural que se ha consolidado a través de la historia, como hemos ido viendo hoy, y que ha justificado y aún justifica la desigualdad entre el comportamiento de mujeres y de hombres. Está muy bien que las mujeres se queden en la casa, que además de trabajar fuera trabajen dentro, y sin embargo no está tan bien. Es curioso, por ejemplo, dando clases para chavales que no han sido capaces de sacarse el graduado escolar y que dan clases mezclados con adultos en algunos centros de Madrid, yo daba una clase sobre historia de las mujeres y le preguntaba, hablando, me preguntaban ellos, bueno, pero claro, sí, es que mi padre, levantó uno la mano y dijo, es que mi padre cuando llega de trabajar se tumba en el sofá y hasta le pide a mi madre que le lleve la cerveza y se descalza y no sé qué, y allí se queda espatarrado y no sé cuántos. Y yo dejé que hablara porque me parecía que tenía que desahogarse, era un adolescente. Cuando terminó le dije, ¿y tú? ¿Qué haces tú? Dice, ahí va, me ha pillado. Hacía exactamente lo mismo, pero sin embargo él veía lo que hacía el padre y no era capaz de tener un juicio sobre que aquello estaba mal. Solamente cuando le hicimos ver que él hacía lo mismo, simplemente le preguntamos y fue él el que dijo, pues hago lo mismo. Pues si estás haciendo lo mismo, estás haciendo igual que tú. Cuando tus hijos sean adolescentes pensarán que tienen un modelo horroroso como el que tú piensas que tienes. Es un rasgo, la violencia es un rasgo social. En cada caso existe el comportamiento de un hombre que maltrata, o incluso si es una violencia extrema, mata a su pareja. Pero eso es posible porque las pautas de organización de la sociedad lo han permitido y las pautas culturales lo siguen sustentando. Estamos hartos de ver que cuando pasa una cosa de estas le preguntan a la gente de la escalera, oye, ¿y cómo era este señor tan brutal que ha hecho esta cosa de primero matarla y luego matarse a sí mismo? Y dice, era muy buena persona, muy educado. Pues no podía ser, o sea, en fin, a veces discutían y gritaban mucho y se tiraban los trastos a la cabeza, hombre, pues no es compaginable. Son cosas un poco, todavía hay unos tics en la sociedad. Se deriva de la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, el resultado de la idea de superioridad masculina y de los valores que transmite todavía el código patriarcal. A mayor nivel de desigualdad de reparto de funciones y de responsabilidad en la familia, no todas las familias son iguales, no estamos diciendo eso, a mayor poder que se ejerce sobre las mujeres, cuando más desigualdad hay, el poder que se ejerce sobre las mujeres también es mayor, y mayor el riesgo potencial de que éstas puedan sufrir violencia. La violencia tiene un carácter instrumental. Se utiliza como mecanismo de sometimiento
y es un instrumento de dominación y de control social. Se trata de domesticar a la mujer e impedir su autonomía y su libertad, lo que llaman el efecto bonsai, es decir, va cortándole las raíces hasta que la mujer se queda sin amigos, se queda distanciada de la familia, sola, casi siempre antes de una violencia extrema, que acaba en muerte. Cuando se estudian los casos aparecen estas circunstancias. Es estructural e institucional. Las mujeres y los hombres no son educados de la misma manera en la escuela, ni siquiera hoy en todas las escuelas, en algunas sí, en otras no. La familia, no todas las familias tienen son paritarias, no sé, quiero decir, son los matrimonios, hay matrimonios simétricos en que las mujeres y los hombres deciden a la par, pero hay muchos que son asimétricos completamente, y sobre todo si las mujeres no tienen, no que digo que no trabajen, porque no hay ninguna que no trabaje, sino tienen un trabajo remunerado, que eso es una cosa distinta. Y luego es una cosa también ideológica, porque cuando pasan cosas de estas, las preguntas son: ¿por qué no se marchó antes? ¿Por qué lo permitió? Y se olvida la carga ideológica que tiene la construcción cultural del matrimonio, por ejemplo. Si el matrimonio se considera y la familia se consideran los pilares de la sociedad, y en la estabilidad de ellos reside la estabilidad de la sociedad. Entonces, si fracasa, la culpa es de la mujer, y si no fracasa, por otra parte, y si no fracasa, el mérito es de todos, pero cuando fracasa, la culpa es de la mujer. Y entonces tampoco hay que olvidar en nuestro país el papel de la Iglesia Católica y de las religiones en general, que no está bien visto ningún tipo de separación, no digo ya el divorcio, ningún tipo de separación. La violencia está por todas partes, en el lenguaje, en el lenguaje culto y en el lenguaje coloquial, los símbolos, la publicidad, las bromas, los chistes. Afecta a todas las mujeres, aunque no por igual. Hay desigualdad dependiendo del código patriarcal que cada una de ellas haya asumido y cuál ha sido su trayectoria y su biografía. Algunas que se defienden contra el código y por lo tanto sufren menos la desigualdad. Pero lo más interesante, o lo que más debemos tener en cuenta, es que la violencia no es natural, es aprendida. Los factores que sostienen el aprendizaje son el sexismo y la misoginia, actitudes que todavía están presentes, aunque cada vez menos en la sociedad. Y esas actitudes refuerzan los comportamientos en el seno de la familia, también los textos escolares. Dedicamos 3 años a estudiar los textos escolares y cómo se explicaba la historia, porque a mí me impresionó mucho en unas oposiciones de una colega en la que yo no estaba porque era su colega, no estaba en el tribunal ni nada, pero había una psicóloga en el tribunal, era en la Facultad de Psicología de la Autónoma, y la catedrática de Psicología era de Barcelona. Y en un momento determinado, la persona que se estaba examinando había hecho muchas cosas sobre las niñas, sobre las mujeres, cómo se educaban y todas estas cosas. Le alabó mucho su investigación y le dijo: esta investigación es importante porque cuando a las niñas se les cuenta el mundo en la escuela y ellas no están en él, sienten una enorme perturbación. Y yo me quedé muy impresionada, porque realmente, y entonces pedimos un proyecto de investigación y nos dedicamos a ver cómo se enseñaba la historia en los libros de la ESO y el bachillerato durante 3 años, con 17 institutos de toda España, con profesoras de 17 institutos de España y 13 personas de la Autónoma, 13 profesoras de la Autónoma. Bueno, pues escribimos una cosa de 700 páginas que el Instituto de la Mujer Nacional dijo que iba a publicar, porque aquello era, en fin, señalando qué editoriales mínimamente habían cambiado de orientación y tendían lejos, pero tendían hacia un horizonte de igualdad, y cuáles estaban igual que cuando yo fui a la escuela. Nunca jamás vio la luz ese libro, nunca jamás vio la luz. O sea, quiero decir que, y como la propietaria, la que me había pagado el proyecto, pues allí se quedó. Bien, ya acabamos. Es tolerada socialmente. Esto lo dije anteriormente y lo repito ahora. Y es tolerada porque, aunque cada vez las personas están más sensibilizadas, no hay un rechazo cerrado contra la violencia. Jueces y juezas siguen tomando decisiones que son a veces incomprensibles. Es decir, que el niño ha visto cómo el padre mata a la madre y luego deciden los jueces que el niño tiene que tener una visita semanal del padre.
pero Dios mío, pero ¿qué es esto? Y luego aparece otro pirao por allá que dice, pues yo para vengarme de mi mujer voy y mato a la niña. O sea, que quiero decir que, pero tampoco los policías. Recientemente, una persona muy cercana, cuyo marido, esa frase famosa de se fue por tabaco y no volvió, llevaba 4 meses sin aparecer por la casa y había dejado una niña de 4 años y otra de 2, fue a la Guardia Civil, al cuartel de la Guardia Civil, a denunciar que el marido había desaparecido por consejo de su abogado, y la Guardia Civil no la creyó y tuvo que volver con su padre. Dice, nunca jamás me he sentido más humillada. Hoy, hace un par de años. No hoy, hace un par de años. Pasa desapercibida y es difícil advertirla. Por eso, después de todas esas leyes que tenemos, lo más importante para todos nosotros los que estamos aquí es ayudar a que la violencia sea visible. Y luego, porque no se puede confundir la existencia de leyes con la resolución de los problemas. Entonces, esta es la última cosa que quería deciros, y no me resisto, porque este fue el primero y el último gobierno paritario que ha habido en el país, enseñaros esa foto, y con esto ya hemos terminado. Muchísimas gracias. He estado un poco más de lo que quería. Vamos a ver si sabemos quitar esto, sí. Fin de la presentación. Cerramos. Le he dicho a vuestro organizador que a mí no me importaría dejar la presentación para que la colgarais donde quisierais, hicierais con ella lo que quisierais, pero no es posible porque lo he hecho con el fondo de la UAM y tendría que pedir autorización, eso es para uso docente, entonces no se puede hacer, no se puede colgar en cualquier sitio ni hacerlo porque, en fin, está así y además me parece bien que esté así. Pues nada, hasta otro día. Muchísimas gracias. Ah, bueno, es verdad, si queréis preguntarme algo ya, es que como me he pasado de tiempo estoy un poco avergonzada. Pero si queréis preguntarme algo... A ver, bien. ¿Has dicho que no hubo renacimiento con las mujeres? No. Sin embargo, en el salto de la Edad Media hasta la Renacimiento hay reinas poderosísimas, ¿no? Como Isabel en Castilla o Isabel de Inglaterra o María Tudor, ¿no? Sí, que parece incompatible el ser los máximos ejercientes del poder, ¿no? Con el tema de no hacer un cambio de mentalidad con las mujeres. Y luego la otra es, en España, además de esa tradición clásica romana y de la Iglesia Católica, también había una enorme masa de población musulmana y también judía. Si eso luego en España se ha notado algo en el papel de la mujer con respecto al resto del grupo. No, se ha notado, es que también los musulmanes tienen una sociedad patriarcal muy cerrada. Ha pasado como cuando fueron los españoles a América, que se encontraron con una sociedad patriarcal también. Entonces era más igualitaria. Y los hombres, cuando vieron que los españoles sometían más a las mujeres, se apuntaron. Pero también quiero decir que no hay matriarcado cuando llegan. A veces se ha dicho que había matriarcado cuando llegaron los españoles, no lo hay. Aquí los musulmanes, yo que además soy alicantina y soy de una tierra que seguro que mi abuelo número 30 era mozárabe, morisco seguro. O sea, que eso no... Don Juan Reglá, el catedrático de la Universidad de Valencia, decía que el que negara esa posibilidad es que no estaba en sus cabales. O sea, que porque los moriscos allí se fueron muy tarde y estuvieron durante tiempo. Culturalmente influenciaron mucho, pero en el tema de las mujeres no, porque ellos todavía las tenían en el harén. O sea, que eran más cerrados todavía. Y la primera cosa que me habías preguntado, lo de las reinas, evidentemente. Pero fíjate lo que le pasa a Isabel. Yo no he visto la película que están haciendo sobre Isabel la Católica. Nunca veo, me gustan las novelas históricas, pero no me gustan las de la Edad Moderna, porque me ponen muy nerviosa porque no coinciden con lo que... Entonces no he querido ni verla. No, a lo mejor algún día la veo, pero hasta ahora no he visto nada. Pero en el que hace las crónicas del reinado de Isabel, su cronista oficial, dice que en un momento determinado, cuando va a encontrarse con Fernando, que viene la primera vez a conocerla y ya se han hecho acuerdos porque se van a casar, ella le pregunta al almirante de Castilla:
cómo es la comitiva que se tiene que formar para que la reina de Castilla vaya al encuentro del rey de Aragón. Y él le dijo, bueno, es que hay circunstancias que me desconciertan, dice el almirante de Castilla, porque lo normal es que el almirante de Castilla vaya delante del rey con la espada desenvainada, que es signo de virilidad. Pero como es una reina, pues me parece que eso no procede. Y dijo a la reina, ¿cómo que no procede? Procede. Usted va a ir delante de mí con la espada desenvainada porque yo soy la reina de Castilla, tengo la misma autoridad que tenía mi hermano, que tenía mi padre, igual que un varón. O sea, que usted va adelante. Cuando los aragoneses, que interpretan el símbolo tal como era, ven aquello, se asustan y aconsejan a Fernando que no se case. Y hay unas cartas maravillosas diciéndole, Isabel, cuando esté en casa seré una buena madre, seré amante, seré buena esposa, seré tal. Pero cuando salga de mi palacio y me muestre ante mis súbditos, seré la reina. Y entonces, bueno, pero que ahí hubo sus más y sus menos, simplemente porque quiso ejercer lo que le correspondía como la autoridad que le pertenecía. Entonces, por eso cuando se dice que ella tuvo más que ver en las cosas de América que Fernando, probablemente no. Lo que pasa es que tuvieron más o menos igual. Lo que pasa es que ella entendía más el lenguaje de Colón porque dos de sus abuelos eran portugueses. Los padres de su madre, los abuelos maternos eran portugueses. Y su abuela materna, que era Isabel Barcielos, y que había sido nombrada por Juan II, el padre de Isabel la Católica, mujer de su consejo, porque era una mujer prudente y sabia, toda esta era hermana de Enrique el Navegante, el que había hecho toda la circunnavegación africana de los portugueses. Entonces, todos esos cuentos de Portugal conquistando con sus barcos yendo a la conquista de la India y todas esas cosas se las debieron contar. Su ayo era también portugués, y su aya. Entonces, todo eso ella lo entendía mejor, y cuando Colón hablaba, Fernando, que tenía su vista puesta en el Mediterráneo, lo entendía mucho menos que Isabel, que tenía esa obsesión por ir al Atlántico como los portugueses. Entonces, de ahí han nacido ciertos malos entendidos, como que vendió las joyas, todo eso no es verdad, ni muchísimo menos, pero todas pero por el hecho de ser mujer tuvo problemas porque le costó trabajo imponerse y porque ella tenía mucho carácter, y obligó a la gente. Cuando Beatriz Galindo, que le llamaban la Latina, por eso el barrio de la Latina es en honor a esta mujer, que era una mujer que hablaba latín perfectamente, ella se la llevó incluso al cerco de Granada, y en Santa Fe obligaba a los nobles que llevaran a los hijos a la escuela todos los días. Los padres se iban a la guerra y los niños a la escuela. O sea, porque ella estaba muy empeñada en cambiar las cosas, porque a ella no la preparó nadie. A ella no la preparó nadie para ser reina. Pues su madre estaba loca, tenía un montón de hermanos delante que se fueron muriendo uno tras otro, y cuando se vio con 14 años que iba a ser la reina pasado mañana, y apenas sabía leer y escribir. Entonces, quiero decir que tuvo que hacerse a sí misma. Tuvo siempre a su lado gente que a la Latina la tuvo siempre con ella, la llevó siempre con ella para que le enseñara. Entonces, es verdad que las mujeres gobernaban, pero eso eran las mujeres excelentes, solo las mujeres excelentes. El discurso de la excelencia sí que funciona en el Renacimiento, pero solo ese, no el discurso de la igualdad. Mientras que la Ilustración no dijo que todos los seres humanos nacen libres y iguales, las mujeres no vindicaron. Por eso cuando hablamos en el 18 no decimos de reivindicar la igualdad, decimos de vindicarla, porque se hace por primera vez. Si todos somos iguales, todos tenemos que vindicar la igualdad por primera vez las mujeres, pero no hay otra. Esa es más, ¿alguna cosa más? ¿Sí? Sí, quería comentar que quizás la cultura occidental que nos hereda de la cultura griega fue muy misógena. En las tragedias griegas siempre la mujer representa alguna divinidad maligna o aparece como culpable. Pero otras culturas no fueron tan, aunque siempre, por supuesto, las mujeres tuvo su voluntad. Pero, por ejemplo, en el Egipto de los faraones, la mujer de la clase alta, naturalmente siempre, podía hacer testamento, podía divorciarse. Las sacerdotisas de Actor, por ejemplo, tenían un gran poder económico. Cierto. En Mesopotamia también tenían algún derecho, menos,
Pero fue sobre todo el mundo griego el que la marginó completamente. Es así. Y luego el cristianismo lo reforzó. Y luego recogió el cristianismo. Lo reforzó. Pero lo importante, todo eso que dices es completamente cierto, pero lo importante es que en toda la Edad Media y toda la Edad Antigua, desde Grecia, desde Atenas hasta hoy, no hasta hoy no, pero bueno, hasta bastante avanzada la edad, toda la época medieval, hasta bastante avanzada la modernidad, que la modernidad no empieza hasta finales del XVII y el siglo XVIII, hasta ese momento todo lo que no era cristiandad era barbarie. Entonces, cristiandad era semejante a cultura, porque lo que lo definían eran los propios cristianos, evidentemente. Entonces, ahí estábamos. Y eso es lo que muchas veces los grandes problemas que tiene el cristianismo para relacionarse con el resto del mundo es que los considera bárbaros. Entonces tiene que venir de vez en cuando un padre Victoria que diga: contra los bárbaros tienen los mismos derechos que nosotros, no hay más que el derecho natural. Podríamos pensar que las tres religiones del libro, tanto el Islam, el mundo hebrea y el cristianismo, han sido las que más han marginado el papel de la mujer. Quizás otras religiones no han sido tan excluyentes. Sí, y sin embargo el cristianismo, no por culpa de los evangelios apócrifos, dicen otra cosa completamente diferente a los evangelios canonizados. El problema es, como dice en Alicia en el País, como dice Carroll en el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas, lo importante es saber quién tiene el poder. Porque el que tiene el poder hace el canon. Entonces los niños en la escuela estudian lo que el canon dice que tienen que estudiar. Entonces los filósofos ilustrados que estudian no son Condorcet, ni son de Lambert, ni son Mary Wollstonecraft, ni ninguna de esas, ni es Olympia de Gouges, ninguna de esas filósofas. ¿Por qué? Porque los que estudian son Rousseau, y todos los contractualistas, en fin. El que hace el canon es el que al final es el que tiene el poder, porque ese es el que se perpetúa. Y eso pasó en el liberalismo, llegó al siglo XX y ha habido que hacer un nuevo contrato social y ha costado muchísimo trabajo. Y evidentemente, si no hay políticas de igualdad, pues nosotros damos cursos a los grandes funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas, pues a los que son economistas del Estado, abogados del Estado, a toda esa gente desde el 2004 es obligado, no sé si ahora lo harán, pero yo he ido varios años, hacen cursos de historia, de ciencia política y tal, explicándoles estas cosas, porque durante toda su carrera y toda su oposición no han visto absolutamente nada de lo que es un horizonte de igualdad. Todo el mundo habla porque queda muy bien, porque es lo que se lleva, ahora es políticamente correcto, pero de eso a que hagan que tengan una actitud militante, de pensar siempre que el horizonte de igualdad está ahí y que hay que tender hacia él, eso ya es más complicado. Vale, nada, nos vamos ya, que es muy tarde, Hasta luego. ¿Esto no se puede quitar? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo, sinceramente, cuando llegué a casa, en 1940 fuimos a los guardias, como usted ha dicho,